Los videojuegos de estos últimos años han tenido muchas opciones de personalización, pero algunas veces no tienen algo que quieres en específico. Entonces, ¿qué hace la comunidad al respecto? Así es, creamos nuestras propias modificaciones al videojuego, los tal llamados hacks. Ahora quizás te preguntes, pero Marlox, ¿qué no los hacks son los programas que se utilizan para hacer cosas malas en el juego como ganar stats de manera injusta? Bueno, pues en el contexto de Geometry Dash no vemos realmente los hacks como algo malo. Lo explicaré un poco más tarde en el video, pero por ahora hay que ver la diferencia entre un hack y un cheat. Los hacks simplemente son modificaciones que le hacemos al juego para hacer cosas que no podemos hacer en el videojuego original. Y los cheats son la aplicación de esos hacks para obtener ventajas injustas a comparación de los demás jugadores. Por ejemplo, tenemos el hack del noclip, que mientras es principalmente utilizado para obtener stats de manera injusta, también puede ser utilizado para hacer cosas que no son maliciosas. Por ejemplo, puedes hacer showcases o probar tus niveles, o también puedes utilizarlo simplemente por diversión, siempre y cuando no tengas ninguna stat injusta de ello. En este video planeo hablar sobre la moralidad de estos hacks, porque algunas veces se generan preguntas como ¿qué hacks puedo utilizar? ¿Cuál es el límite? ¿Usar este hack es bueno o malo? Así que espero responder todas estas preguntas en este video. Muy bien, empecemos contándoles una historia sobre un hack que estuvo mucho tiempo en esta comunidad, especialmente en la 2.1. Así es, vamos a hablar del FPS Bypass. Y para ello tengo que enseñarles cómo funciona Geometry Dash con los frames. Digamos que en esta imagen vamos a jugar a GD a 60 FPS. ¿Ves las líneas de abajo? Estos son los frames, son las oportunidades que tiene el cubo para saltar. Así que si haces clic en medio de 2 frames, el salto solo se registrará cuando llegue al siguiente frame. ¿Qué tal si doblamos los FPS a 120? Como puedes ver, ha cambiado un poco. Ahora las líneas están un poco más cerca entre ellas y hay menos espacio para que le des clic en medio de ellas. Así que si le das clic como por aquí, el salto se registrará más rápido. Podemos ir a más FPS, pero creo que se entiende el ejemplo. Es por eso que algunas veces hay frame perfects en 60 FPS y no en 120 FPS, porque en vez de tener solo una oportunidad de salto en 60 FPS, tienes 2 oportunidades de salto en 120 FPS. Así que sí, a los jugadores de GD les importaba mucho tener muchos FPS. Pero el problema en ese entonces, como en el año 2016, Geometry Dash no te dejaba poner los FPS que tú quieras. Que de hecho varios juegos en su tiempo tenían esa opción, pero Geometry Dash no. Pero una cosa que hacía Geometry Dash en ese entonces era que los FPS se ajustaban a los hercios del monitor que tenías. Y así los jugadores podían jugar Geometry Dash con FPS altos. Pero como ya han de saber, tener monitores que tengan hercios altos es más que nada un lujo. Así que los jugadores que no tenían el dinero suficiente para comprar un monitor de tantos hercios y los jugadores que no querían comprar un monitor tan caro como para un juego tan simple como Geometry Dash, no podían jugar el juego a más FPS. Así que la comunidad dijo, ok, ¿qué tal si en vez de gastar dinero en un monitor tan caro, hacemos un programa que te permita sobrepasar los FPS normales que tendría Geometry Dash? Y así nació el hack de FPS Bypass. De vuelta en 2016, la gente estaba muy sospechosa del uso de este hack para completar niveles normales en Geometry Dash. Mucha gente estaba como de que no utilicen este hack es malo, no es legal, no es vanilla. Y otra gente estaba como de que sí, úsenlo, esto aumentará la dificultad de los niveles y hará que los jugadores no tengan límites. Yo personalmente no lo usaba porque me daba screen tearing, así que no me gustaba mucho. Incluso si no lo estuviera utilizando yo, podía entender por qué la gente lo utilizaba.
Estaban básicamente recreando un monitor que no podían tener o por falta de dinero o por simplemente no querer gastar un dinero tan grande. Pero en mediados de la 2.1 ya la gente estaba aceptándolo. Incluso RobTop dijo en su tiempo de que lo iba a meter al juego original en la 2.2. Dios solo sabe cuándo vendría. Pero se me hace interesante cómo un hack como el FPS Bypass pudo ser normalizado en la comunidad de Geometry Dash. Normalmente las personas normales escucharían hack y estuvieran asustados. No, es malo, no lo utilices. Pero cuando salió Omega Hack todos estaban utilizándolo literalmente. Había gente que todavía no estaba de acuerdo de que se utilizaban ese tipo de hacks, pero la verdad es que básicamente toda la comunidad estaba utilizando hacks como el Mega Hack V5 o incluso el Mega Hack V6 que será de paga. Es por eso que al principio del video dije que en el contexto de Geometry Dash los hacks no se ven de una mala manera. Utilizábamos los hacks como herramientas, no como cheats. Incluso teníamos un límite para el FPS Bypass, el cual era de 360 FPS. Y quiero creer que la razón de ello era porque en ese tiempo no existían monitores que tenían más de 360 Hz. Podría estar equivocado en ello, honestamente. Los meses pasaban y salían nuevos hacks y la gente ponía nuevos límites a esos hacks. De hecho, la Demon List, aunque no es oficial, ponía sus límites a los jugadores. Decía algo como de que no puedes utilizar este hack, o sí puedes utilizar este hack, o no podías utilizar este hack a menos que sea en moderación. Y la gente la seguía porque era una manera de que todos los jugadores tuvieran la misma oportunidad de pasarse un nivel y jugar de manera justa, al menos la mayoría del tiempo. Pero bueno, estuvimos usando hacks por la mayoría del tiempo de la 2.1 hasta que salió la 2.2. Ahora toda la gente podía utilizar el FPS Bypass que tenía el juego, excepto los jugadores de móviles por problemas de rendimiento. Pero la mayoría de la gente estaba feliz de que por fin podían utilizar al menos una versión de los hacks que utilizaban en la 2.1 en la 2.2. Pero la gente no estaba tan satisfecha con el FPS Bypass que tiene la 2.2 hoy en día. Y la razón de ello puede ser un poco complicada, pero la voy a intentar explicar de simples maneras. Básicamente en el viejo FPS Bypass que teníamos en la 2.1 tenían ciertas diferencias de físicas dependiendo de los FPS que te pusieras. Y las físicas de 240 FPS eran diferentes a las físicas de 360 FPS. No conozco de manera muy profunda el cambio de las físicas que tenían, pero sé que eran cosas que cambiaban un poco la comunidad de jugar. Y la gente se quejaba un poco de que RobTop haya puesto el límite del cambio de las físicas a 240 FPS. Así que, ¿qué hizo la Demon List? Separó la 2.2 con la 2.1 y ahora los jugadores en la 2.2 podían jugar niveles a FPS ilimitados y los jugadores que seguían en la 2.1 solo podían jugar a 360 FPS con el Mega Hack. Personalmente encontré esta maniobra un poco absurda, pero ¿quién soy para hablar? Y después de un pequeño tiempo con la 2.2 apareció algo nuevo en el radar. Así es, estamos hablando de Geode, el cual existía un poco por la 2.1, pero se empezó a popularizar en la 2.2. Y ahora ya no eran hacks, ahora eran mods. Y estos mods eran de muy buena calidad, como Globed, Jukebox, BederEdit, servían mucho para mejorar la experiencia de Geometry Dash. Pero había un mod que tenía más naturaleza de hack. Así es, el inigualable, el único Click Between Frames. Cuando salió este mod, la comunidad se puso en modo escándalo y como en FPS Bypass se dividió un poco. Ahora déjenme explicar por qué ocurrió esta división de nuevo. ¿Recuerdan este diagrama y cómo les expliqué de cómo funcionaban los FPS en Geometry Dash? Bueno, pues ya no importa mucho porque al momento de que se registra un click, lo que hace Click Between Frames es que añade un nuevo frame al momento que se registre ese click, lo que te permite saltar básicamente en cualquier parte.
Y pues bueno, la comunidad se dividió de nuevo por los mismos argumentos que tenían las personas al momento de tener el FPS Bypass. Mucha gente estaba como de que no lo hagan, esto va más allá de los límites, esto ya es un cheat. Y otra gente estaba como de que no, esto ayudará a que los jugadores sean mejores, y ya conoces toda la historia que pasó. En este caso puedo entender un poquito más a los que se oponen a la idea de Click Between Frames, porque esta vez ya no estás recreando el monitor. Esto ya no es una modificación para recrear algo, ahora es simplemente una modificación al 100%. Y esta modificación es algo que el mismo RobTop no aprobó, y dice que no va a ratear los niveles que hayan sido verificados con este mod. Y bueno, cabe destacar que esta declaración de RobTop hizo que se separara aún más la comunidad. A pesar de que puede haber el punto de los jugadores que se oponen a Click Between Frames, también puedo ver el punto de los que están a favor de Click Between Frames, porque creen que es algo que debería ya estar en el juego, porque es algo que realmente mejora la experiencia del jugador y puede abrir puertas a jugar y verificar niveles más difíciles. Incluso también RobTop está pensando añadir algo parecido a Click Between Frames en alguna actualización. Y eso está bien, porque incluso los jugadores que juegan con este mod quieren que sea algo del juego en sí. Ahora, viendo estos casos del FPS Bypass, del Mega Hack y del Click Between Frames, quizás te estés preguntando ¿cuál es el límite? Y para responder a esa pregunta, déjame dejarte con un pequeño dilema. Imagina que vas caminando en la calle y ves una persona sentada jugando a Geometry Dash. Ves un poco más a fondo y ves que tiene 9 millones de estrellas, una stat que es imposible de conseguir con el juego normal. Y después empieza a jugar niveles muy difíciles con NoClip hasta pasárselos y obtener las estrellas de ello. ¿Qué harías en esta situación? No sé si tienen la respuesta en la mente o no, pero déjame aclarar algunas cosas antes de poner mi respuesta. Geometry Dash es un juego de un solo jugador. Realmente, si te lo pones a pensar, no tiene mucho competitivo en el juego en sí. Creo que lo único competitivo que tiene son las leaderboards de estrellas, de creator points y los niveles individuales. Con eso aclarado, mi respuesta al dilema sería simplemente ignorar a esa persona y seguir con mi día. Y quizás te preguntes, Marlox, ¿a dónde rayos vas con esto? Bueno, lo voy a explicar y no sé si esta es una opinión muy polémica, pero creo que el juego se debería jugar como tú quieras. Si quieres usar NoClip, úsalo. Si quieres usar Speedhack, también úsalo. Realmente no hay límites para jugar el juego que tú has comprado si no es competitivo. Pero Marlox, ¿que no cheatear es malo? No necesariamente. Los juegos sirven para jugarse y tener diversión. Si tú encuentras diversión cheateando, supongo que está bien, a menos que sea en un entorno competitivo. Y por supuesto, el cheateo tampoco tiene que afectar a las demás personas. Ahora, cuando digo esto, no quiero que se lo tomen como si estuviera diciendo algo como oh, cheatea todos los niveles que puedas, ya no importa nada. No. Yo preferiría que no cheatearas los niveles, pero no puedo controlar cómo juegas. Ese es mi punto. Habiendo dicho esto, déjenme aclarar algunas cosas. Mientras dije que puedes utilizar los hacks de la manera que quieras, hay una manera en la que no debes utilizarlos. Y para ello voy a utilizar un caso reciente. Si no sabes quién es Space UK, te lo voy a resumir un poco. Space UK fue un jugador que realmente subió muy rápido en los Extreme Demons. Si no mal recuerdo, creo que su quinto demon en general fue The Golden, el cual era el segundo nivel más difícil en el momento. Y después de ello se pasó varios niveles, fue First Victor de varios niveles, verificó también varios niveles, era realmente un caso este jugador. Pero todo se derrumbó cuando le hicieron un video de exposing diciendo que utilizaba un bot para grabar los niveles y simplemente daba clics encima del bot. Y esto causó una gran polémica en la comunidad de Geometry Dash,
Pero algunas personas estaban diciendo como de que ¿por qué rayos se están alborotando tanto? Es simplemente un juego de cubos. Y si alguien que sigue pensando esto está viendo este video, tranquilo que te voy a explicar por qué rayos esta fue una gran polémica. Mucha gente admiraba a Space UK y aspiraba a ser tan bueno como él. Y gracias a su popularidad pudo conocer varias personas que se convertirían en sus amigos. Y gracias al gran apoyo que tenía, también conseguía dinero a partir de sus videos en YouTube. Y la gente, al ver que todo esto era una farsa, sintió que su confianza había sido arrebatada. Y entonces estaban llenos de decepción y enojo a Space UK por haberlos engañado por tanto tiempo. Pero creo que cierta gente piensa esto porque realmente solo lo vieron como un buen jugador, no lo vieron como alguien a quien admirar. Creo que la respuesta está clara, pero ¿cuál es la diferencia entre el jugador que viste pasando por la calle a Space UK? Así es, que el jugador desconocido no ocultaba de que estaba utilizando hacks, pero en cambio Space UK utilizaba los hacks para engañar a toda su comunidad. También cabe destacar que la caída de Space UK fue así de grande porque era un canal grande. Si simplemente fuera un canal de 100 suscriptores y dijera no chicos, he hackeado, realmente a muy pocos les importaría. Pero el canal de Space UK cada vez subía más a partir de sus completions. Y bueno, ya saben cómo es, mientras más subes, más dolerá la caída. Pero bueno, mi punto es de que siempre hay que aclarar los hacks o los mods que utilizas al completar un nivel. No tienen que ser todos los mods, pueden ser simplemente los mods que cambien el gameplay. Esto sirve para tener transparencia con las personas que ven tu completion. También tengo que traer mi punto de jugar el juego como quieras de nuevo porque hay personas que realmente aclaran lo que utilizaron al pasarse un nivel. Por ejemplo, hay personas que dicen, hey, me pasé este nivel con click between frames. Pero hay personas que dicen, no te lo has pasado, pásatelo de nuevo sin click between frames. No debería importar tanto con que te lo pases o no, simplemente hay que aclararlo a la gente para que sepas que estás utilizando. Y las personas tienen que respetar lo que estás utilizando si estás siendo transparente con ello, porque el juego lo puedes jugar como quieras. En conclusión, jueguen el juego como quieran, utilicen los hacks que quieran, pero sean transparentes al momento de decir que te has pasado un nivel con esos hacks o mods. Y también respeten a las personas que utilicen estos tipos de hacks o mods, siempre y cuando sean transparentes de ello. En síntesis, es divertirse y dejar que los demás se diviertan. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Muchas gracias por ver el video. Espero que no haya quedado tan largo el video, pero si es así, muchísimas gracias por ver el video. En fin, nos vemos en otra ocasión.